¿Cómo andás, Laurita? Bueno, vamos a contarle a la gente que Laura, que es psicóloga y aparte es coach ontológica y escritora también, brindó un taller que es la felicidad cotidiana, convirtiéndote en tu propio líder. Así que quiero que me cuentes un poco, Laura, cómo fue, cómo te sentiste, qué te dejó. Bueno, haciendo un resumen más o menos del evento. Bueno, la verdad que fue espectacular. Te soy sincera, tenía mucho miedo porque había definido hacer esta charla como una forma introductoria para contar un poco qué es lo que yo hago. Y bueno, y decidí que eran 2 horas y después me di cuenta que no me iba a alcanzar, no me iban a Claro. alcanzar 2 horas, así que estaba como un poco nerviosa. Pero vos sabés que la gente tan en sintonía, tan espectacular, que nos demoramos 1 hora y media más, y esa media hora incluso última fue por elección, porque yo les pedí si querían quedarse a hacer una actividad y me dijeron que sí. Así que imagínate lo conectada que estaba esa gente. Bueno, fue grandioso, la verdad que yo súper agradecida de una experiencia tan amorosa, fue una experiencia muy amorosa. Vale, y contame un poco de qué se trató la felicidad cotidiana, de qué se trató Bueno, el evento, de que cómo, bueno, desarrollamos un poquito eso como dale. para... Mira, la idea era poder darle a la gente herramientas para que diseñen su propia felicidad. Primero, entendernos como co-creadores de nuestra historia, de nuestra realidad, de lo que vivimos, de lo que nos pasa. Y bueno, y para eso me basé un poco en la ontología del lenguaje, también nos adentramos un poquito en la física cuántica. Y bueno, y fue muy lindo porque la gente que nunca había escuchado sobre esto, muy espontáneamente manifestaba a veces no entender alguna cosa, viste, un ambiente muy relajado. Yo les pedí al inicio que hiciéramos el compromiso de bajar nuestra capacidad de juzgar a la mínima expresión, para poder justamente aprender con H entre medio aquello que se nos presentaba como posibilidad. Y bueno, y la verdad que se lo tomaron a pecho porque todos podíamos decir lo que queríamos, lo que sentíamos. No, realmente fue muy lindo, muy lindo. Che, Laurita, decime, ¿cómo es esto de ser psicóloga y ser coach ontológico con ese debate que hay que yo te entiendo más o menos la diferencia, pero quiero que más o menos, entiendo porque haber charlado con otras Claro. del tema y que uno es, digamos, como el antes y el después, digamos. Sí. Pero quiero que me lo cuentes vos porque eso está muy, la gente por ahí le queda medio confuso y hay como algunos prejuicios en cuanto cuanto a la diferencia, ¿no? Sí, bueno, yo tengo mi propio criterio y que probablemente mucha gente no esté de acuerdo conmigo y hasta se sienta molesta de mi opinión, pero la verdad que quiero serte sincera de lo que opino, ¿no? Eh, Te puedo decir que yo llegué a un punto, toda mi vida me traté, hice análisis, porque siempre estuve en esto de mi autoconocimiento, que es una de las cosas, una de las claves incluso, ay, me está tirando el pelo, para lograr la felicidad, ¿no? Si vos no tenés autoconocimiento, muchas cosas que te pasan inadvertidas, sos presa de esas situaciones, pero cuando vos sabés qué te pasa, es como que tenés la posibilidad de hacer algo. Entonces el autoconocimiento es una herramienta primaria para la búsqueda de tu felicidad. Así que bueno, yo toda mi vida me analicé. Llegó un punto en que yo sentí que ya, viste, cuando no avanzás más, yo necesitaba otra cosa. Y bueno, y ahí fue que me embarqué en esto de hacer coaching ontológico, que lo hice con la escuela, una de las escuelas número 1 en el mundo, que es Newfield. Fue una experiencia tremenda, tremenda. Y te puedo decir que en mi vida hay un antes y un después. O sea, fue espectacular. Pero, si yo hubiese hecho esta experiencia mucho antes de haber hecho tanto tratamiento, para mí hubiese sido iatrogénica. O sea, ¿qué quiere decir? Que me hubiese empeorado en vez de mejorarme. Lo que yo creo es que como coach a vos te faltan un montón de herramientas, pero muchas herramientas, para trabajar.
tan profundamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos recibís a una persona, si vos no tenés tantos conocimientos sobre cómo funciona, podés hacer daño. Yo lo que pienso es que ser coach sin ser psicólogo es como que vos fueras un espectacular cirujano, pero que no fueras médico. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí. Entonces, el coaching es una herramienta tremendamente poderosa, y me parece que para saber usarla tenés que tener muchos conocimientos de qué le pasa a un ser humano, cómo procesa ciertas cosas. Eh, Parece que no se puede ejercer a la ligera, ¿no? Ahora, creo que lo importante es cuando uno es coach es detectar el tipo de cliente o de coachee o de paciente que no sé si se dice paciente, ¿no? Coaching, sí. Sí, coachee que tengas como para saber si un tratamiento de coaching ontológico puede darle resultado o si realmente hay que derivarlo a otro tipo de profesional, por ejemplo, un psicólogo. Es perfecto lo que decís, pero ¿sabés qué pasa, Marie? Que cuando vos atendés y no tenés ciertas herramientas, de hecho me ha pasado con Coachee, que vos te empezás a dar cuenta que hay algo que se llama compulsión a la repetición. Entonces vos te das cuenta que el paciente mejora o el coachee mejora y después otra vez vuelve al síntoma. Entonces, cuando eso se da 2 o 3 veces, vos ya empezás a sospechar que es la técnica que no alcanza. Te empezás a dar cuenta que tiene que hacer otro tipo de terapia. Bueno, esto no es terapia, ¿no? Pero, ¿me explico? O sea, Claro, por eso, en algo... ese caso vos no necesitas derivar, porque vos también sos psicóloga, pero un coach, por ejemplo, inmediatamente tiene que derivar en esos casos. Sí, yo también derivo porque yo trabajo desde el coaching. Si bien yo soy psicóloga, y bueno, de repente es como que tengo las herramientas para saber cuándo sí y cuándo no, pero cuando sé que no, derivo, porque no trabajo desde la psicología. ¿Mm? Bien, y un ejemplo de repetición, por ejemplo, que se haya planteado un objetivo y que da vuelta, da vuelta, da vuelta y en vez de ir directo, siempre, no sé. Claro, por ejemplo, yo tuve una coachee que vino con un tema determinado, que ella la tenía realmente muy mal. Bueno, empezamos a trabajar, una chica muy inteligente, entonces enseguida se notó mejoría, pero al tiempo volvía a foja cero. Eso pasó 2 veces, entonces yo le dije, mirá, digo, vos acá me parece que tenés que hacer un psicoanálisis, esta técnica no te va a servir. Bueno, ella obviamente en el momento se enojó, me decía que yo no la quería atender. Entonces yo le dije que yo la atendía si ella hacía psicoanálisis, porque no son incompatibles, ¿no? Claro. Pero que si ella no hacía, no era ético que yo la siga atendiendo, ¿viste? Laurita, decime, procrastinación o Sí. procrastinar, ¿se soluciona con haciendo coaching ontológico? Y bueno, ahí está, depende. O sea, vos, si una persona viene con ese, con esa, ¿cómo se dice? No me, Sí, bueno, conducta, patología. ay, ¿viste cómo se te va la palabra? No, no es una patología. Bueno, No, sí, condición, con claro. esta Condición. cuestión que quiere Condición. solucionar, bueno, vos, por eso te digo, yo como psicóloga sé que tengo que indagar, cómo indagar, qué observar, y bueno, y entender desde dónde se procrastina y qué se puede hacer desde el coaching, ¿o Y no? vos decís que se puede hacer desde coaching o de entrada el procrastinar te muestra que es un problema de otro tipo que hay que resolver en otros espacios. No, o sea, a mí, viste, no me gusta tener como ya un supuesto de que cuando es una cosa es tal cosa y Bien. eso es inamovible. Viste que en cada persona y además en cada situación de la misma persona, porque de repente algo que te pasa hoy tiene viene de un lugar y te pasa lo mismo desde un tiempo más adelante y viene desde otro lugar, quiere decir otra cosa. Entonces, cuando la persona viene con esa consulta, bueno, yo empiezo a trabajar con esa persona, haciendo lo que tengo que hacer para ver si la técnica va a servir o no, ¿no? ¿Y se puede concretar un compromiso a largo plazo con una persona que tiene esta conducta?
No sé si te entiendo la pregunta. Una persona que procrastina, Sí. ¿puede hacer un compromiso y que eso perdure en el tiempo? ¿Un compromiso de qué? ¿De no Compromiso de procrastinar? conducta, de algo, claro. ¿O Eh, cómo se hace? ¿Cómo se llega? no, me parece que no se trabaja con compromiso. Por eso te digo, se Ah, trabaja como más profundamente qué significa para esa persona procrastinar, de dónde viene, qué beneficios y qué costo le trae. Empezar a analizar desde esa persona qué significa procrastinar, porque si vos procrastinás o yo, no es la misma cosa. claro, claro. Es re interesante. Chica, Ujú, ¿alguna sí. pregunta para Laurita? A ver, yo tenía una pregunta, Laura Alejandra Sogbi, ¿cómo estás? Nos conocemos. Hola Ale, ¿cómo estás? andás? Yo había, o entiendo, que la psicología por ahí tomaba más como la situación en el pasado del paciente o de la persona, y el coach sería de lo que es presente para el futuro, una cosa así como para diferenciar en Sí, palabras mira, básicas si la vos, diferencia entre las dos. Bueno, ajá, no sé si el coach es una profesión, pero bueno, entre la psicología y el coach. ajá. Bueno, ¿sabés qué pasa? Que por ahí se piensa que la psicología va para atrás y en realidad es un tipo de psicología que va para atrás, que es el psicoanálisis. Claro. Pero vos tenés distintos tipos de psicología. De hecho, el coaching se basa en algunas psicologías, como por ejemplo la Gestalt, ¿me entendés? Ujú. Con aquellas psicologías que se enfocan más en el aquí y el ahora. Lo mismo con algunas psicologías para cierta dolencia o cierta cosa que le pase al paciente en un momento determinado, insisto con esto, porque algo que le pueda pasar en un momento u otro tampoco es lo mismo al mismo paciente, ¿no es cierto? De repente, un tipo de psicología le puede servir y en otro momento no, Exacto. ¿no? Claro. Ujú. Bien. Bárbaro. Pero Bueno, lo que para mí la diferencia está en el bagaje de conocimientos, la solvencia que te da Claro. haber transitado una profesión, una carrera que te hace conocer justamente las distintas psicologías para ver la persona desde distintos lugares, claro. ¿no? Sí, distintos Se enfoques. complementan los enfoques también. Son distintos Exactamente, enfoques. no es lo mismo que si yo estudio solamente coaching y veo a la persona desde solo Claro. ese lugar. Pero hay Claro. mucha gente que estudia coach sin ser Claro. psicólogo. Ujú. O sea, creo que es un oficio, no sé cómo llamarle, o profesión, que la puede estudiar cualquier persona que, no sé, que Es una, tenga es una ganas de... técnica, como tantas cosas que hay hoy que no son una carrera profesional. Ujú. Claro, vos podés Eh, complementar todo, digamos. La como una carrera herramienta. Sí, con la claro, lo veo incluso más si como yo una quiero, herramienta. de repente puedo hacer constelaciones, no sé. Ahora, Claro. si vos me decís, voy a trabajar con una persona con una dolencia X, solo desde constelaciones, y es lo único que yo estudié, y es complejo. Claro. Es complejo porque vos no sabés para dónde va a disparar el Ujú. punto que vos vas a tocar en esa persona. Claro, Claro, no es lo por mismo, supuesto. no es lo mismo tener una base el de una está bien, profesión. pero el coach, Parece. o sea, y la diferencia en que el coach se basa solamente en preguntas, por ejemplo, y la terapia que a lo mejor tiene otro tipo de procederes, eso no hace como, ¿cómo separás? No, así como en las distintas psicologías tenés distintos objetos de estudios, con lo cual da distintas formas de trabajo, ¿no? Si vos tenés un objeto de estudio, trabajás de una manera. Si tenés otro objeto de estudio, por ejemplo el inconsciente, no se trabaja lo mismo que si el objeto de estudio es la conducta. Se trabaja de manera, o sea, tienen técnicas diferentes, ¿no? Claro. Y bueno, el coaching también es una técnica diferente, pero es como que vos sos psicólogo, por decirte de alguna manera, habiendo estudiado solo una escuela, solo una manera de entender al ser humano. No, pero yo tengo entendido que eso es posible, porque el que es psicólogo puede basar su saber o perfeccionar su técnica en una escuela del psicoanálisis. Sí, claro, por supuesto. Pero Vos conoces después que psicoanálisis estudiás, no elegido conoces todo. No, una. el psicoanálisis especialista. uno. Lo que sí vos tenés ciertas Claro. universidades, lo que yo entiendo, ¿no? Hay ciertas universidades que se basan en una escuela como el psicoanálisis, otras universidades se basan, creo que... La conducta.
por ejemplo, en Paraná, por ejemplo, acá en Santa Fe, vos tenés en Paraná, tienen una escuela, en la Católica es otra. Entonces, sí, vos, eso después vos te es real, especializás. Te especializás Vos en después una te corriente especializás de... conductual o algo. conductual, exacto, pero tiene un nombre Sí, de un sí. apellido como si te diría Lacan. Freud, Lacan. Unos son de Lacan No, y el otro chicas, Sí, es real hasta lo me que salió. ustedes dicen, es así, Es pero así. esto no quiere decir que cuando vos estudias psicología, porque la escuela de Rosario, por No. ejemplo, tiende a ser más lacaniana, Claro. vos vas a estudiar solamente Lacan. No, claro. después vos te especializás en lo que, digamos, Claro, porque si a lo mejor vos claro. estudiás No, porque tenés claro, la posibilidad, tenés que estudiaste en conocer Rosario, todo lo que estudiás en Rosario, pero a vos te gusta más el psicoanálisis y después te perfeccionás en el Los psicoanálisis. dos son psicoanálisis, pero digamos Miren, que claro, Lacan es pero uno es posterior a Freud, Freud. Claro, uno es Freud y el otro, bueno, por eso Es le como digo, lo de mismo acuerdo- que un médico, es médico, después te especializarás en Claro, una sí, determinada... Pero Exacto, te para dan la ser base. médico tuviste que estudiar Sí, todo. claro, O sea, no sí, podés por eso. ser psiquiatra Hago la si no analogía por estudiaste ahí. todo La de medicina medicina, primero. no. ¿no? ¿No? Sí. No, y después te imposible. especializás en una rama de la Exactamente, Sí, sí. pero bueno, me parece Claro. que siendo Yo, psicóloga... por ejemplo, es- estudié en Rosario hasta cuarto año, donde mamé más todo lo que es Freud. Claro. Y después me pasé a la UCA de Paraná e hice la carrera desde cero de nuevo. O sea, yo hice casi 2 veces la carrera. Y, sí, y la UCA, en ese momento que recién empezaba, tenía algunos profesores freudianos, pero fue transformándose a sistémica. Entonces, yo estudié mucho la sistémica, como otras escuelas, por supuesto, también el psicoanálisis, porque no quiere decir que no dan psicoanálisis, pero mi tesis la hice en psicoanálisis, porque yo me identifico más con el eso, psicoanálisis. Claro. Claro. ¿No? Sí, sí. Sí. Pero bueno, Claro. vos siendo psicóloga, me parece que siendo psicóloga y coach, Sí. tenés Sos otras completa, herramientas. sos completa, claro. Laura, sos completa. Sí, porque podés hacer un diagnóstico diferencial diferente Sí. a Yo un lo que siento coaching. es que tengo la bendición de haber estudiado coaching, que realmente es una herramienta, chicas, les juro que es una cosa increíble lo poderosa que es, con el bagaje que tengo, que siento que tengo que tener de haber estudiado psicología para realmente abrazar a una persona con todo lo que se merece. Claro, Claro. tal cual. Claro. Laura, Laurita- te hago una pregunta, Sí. hablando del tema del taller, la felicidad cotidiana. ¿A Ujú. qué se refería? ¿Qué herramientas podés dar? ¿Qué tips? ¿De qué trataba, digamos, la felicidad Bueno, cotidiana? lo que yo quise transmitir de alguna manera Ujú. es que la persona, mis talleres no son que yo me paro en el frente y doy saberes, o sea, lo que yo hago a las personas es vivenciar la experiencia, ¿no? Entonces, de repente con un trabajo, una actividad, un video, un cuento, o sea, la idea es producir un quiebre. Y ese quiebre estaba destinado a que las personas pudieran hacerse a la idea de que la felicidad no es algo que viene dado de afuera, Claro. sino que tiene que ver con cómo yo me paro frente a lo que sucede y a lo que yo misma soy, porque llega un momento de nuestra vida donde nosotros tenemos el derecho, yo digo también la obligación, creo, de autoconocernos. Ujú. Y entonces aquello que nosotros tomamos de nuestros padres, de la cultura, empezar a repreguntarnos y decirnos, che, ¿esto es mío? ¿O de dónde saqué yo este juicio, esta creencia, este deseo que tengo? ¿De dónde viene? ¿Es mandato? Claro. ¿Es algo que realmente yo quiero? Entonces, digamos que para la felicidad lo primero de todo es el autoconocimiento y a partir de ahí algo para hacer. Si yo no conozco lo que me pasa, soy preso, no puedo hacer nada, pero si empiezo a identificar que me pasa algo, entonces puedo empezar a hacer cosas, ¿no? Claro. Y en ese hacer, entender que la palabra es constitutiva, la palabra genera realidades, me genera a mí, me define quién soy. Si yo me describo de una manera, no es lo mismo que si me describo de otra. Cuando yo tengo juicios, cuando tengo pensamientos, estoy siendo de una manera, pero si yo los cambio, estoy siendo de otra manera. Sí. Y bueno, y un poco también sobre la física cuántica para entender esto de la conciencia dual y la conciencia de unidad, entenderme con el otro, que el otro cuando se me presenta frente a mí y de repente lo que me da no me gusta, no es un otro distinto de mí, es alguien que me está mostrando una información que es mía, porque conectamos por resonancia, nada es casual.
Entonces, bueno, la invitación era un poco a empezar el autoconocimiento, la autoindagación, conociendo algunas de estas herramientas que te ayuden a direccionarte y a entender algo de lo que Bueno, sucede. tenés que repetir, pero en fin de semana. Un sábado, un No, sábado a la la voy a mañana. volver a dar, la voy a volver a dar. Sí. A mí en sábado me encantaría, pero a veces creo que hay gente que no le gusta ir los sábados, no sé. Un viernes. Es que lo que pasa- O un viernes. Sí, un viernes a la tarde. Lo que pasa es que viste que toda la gente está al palo con otras cosas, como Sí. que desenchufa y desconecta, o un viernes, a partir de viernes a la tarde. Es difícil que vos por ahí Qué encontres. buena observación, te agradezco porque a veces se me dificulta saber cuál es el momento justo, ¿viste? Sí, sí. Así vamos, Sí. vamos, Sí, sábado a la mañana iríamos. Encantadísima. Sí, porque me encantaría ir, A me mí encantaría ir. Laurita, bueno, nada, este espacio siempre está abierto, un amor, me encanta que hagas esto, me parece que todo lo que se puede hacer que ayude, y más en estos momentos que la gente está con tanto problema, estamos viendo cantidad de suicidios, una cosa de loco, me parece que toda herramienta que pueda ayudar Tal cual, está buenísimo y difundirla es fundamental. Chicas, gracias por la generosidad de ustedes de siempre, la calidez de siempre y bueno, éxito siempre con todo como ya vienen teniendo. Bueno, Gracias. gracias, Gracias a Lauri. vos. Un beso grande, gracias. Besos, Buenas besos. noches.